Oh, verdad. Bien. Bueno, entonces, como indicaba anteriormente, obtener la función de densidad de la variable IT es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no podemos repetir un fenómeno económico, no podemos repetir el Producto Interno Bruto de 20 años hacia atrás, no podemos rehacer el pasado. Ahora, la media condicional puede ser estimada usando una variedad de procedimientos estadísticos. Eso también le añade cierto más incertidumbre. Yo puedo estimarlo con una metodología distinta, puedo estimarlo de una forma funcional distinta, entonces estimar la media condicional también tiene cierto sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, normalmente se asume que la media condicional es una función lineal, lo cual también podría ser erróneo, a lo mejor puede que no sea lineal, puede que sea cierto no lineal, pero normalmente uno asume que es lineal, y normalmente se usa mínimos cuadrados ordinarios para estimarla, lo cual también puede ser erróneo. Así que tenemos varias fuentes que pueden estar gatillando cambios en esta predicción en el instante tema 1. En general, entonces, un modelo que a mí me indica cómo se va a generar la predicción en el futuro, que está aquí, donde yo digo entonces que el valor de la variable en el instante tema 1, que es y subtema 1, va a depender entonces de una función de variable explicativa, x tema 1, de un set de parámetros teta, porque nosotros tenemos que estimar esos parámetros de esta media, y más entonces el error. Y aquí ya, ¿cierto? También se genera otro problema. ¿Por qué? Porque estas variables X podrían estar determinadas tanto dentro del mismo sistema del modelo económico que estamos estimando, o pueden ser exógenas. Si nosotros tenemos que determinarla y nos fijamos que esta variable, ¿cierto? X tema 1, esto quiere decir que además de estimar un modelo para y tema 1, tenemos que en forma simultánea estimar un modelo para la variable X tema 1. Es decir, que podríamos estimar un modelo X tema 1, por ejemplo, es igual a una función G, que en este caso depende de otro set de información tema 1, y aquí ya se empieza a complicar, y de parámetros, por ejemplo, beta. Y obviamente un error, por ejemplo, tema 1. Entonces ya tenemos distintas fuentes que me están agregando incertidumbre a la predicción, y es por eso entonces que cuando uno, René, genera una predicción, lo que tiene que ver entonces es ver qué tan precisa es la predicción que yo genere. Ya sabemos que no va a ser igual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el valor que adopte la variable en el instante tema 1 va a depender de la distribución del verdadero término de error, que desconozco, yo la asumo, va a depender de la aleatoriedad de esta variable explicativa X, pero también además va a depender de estos parámetros desconocidos θ que yo tengo que estimar. Entonces, cuando yo tengo distintas predicciones para una variable, lo que yo tengo que saber es cómo puedo comparar qué tan buenas son esas predicciones y hacerlas probablemente competir entre ellas. Entonces, el objetivo de la clase de hoy día, o el primer objetivo, es analizar cuáles son las medidas que nosotros podemos utilizar entonces para, en este caso, valga la redundancia, medir la incertidumbre de la predicción. Una vez entonces que yo tengo un modelo estimado y genero una predicción, yo quiero comparar esos valores y ver qué tan buenos son comparados con los valores que yo observo en la realidad. Vamos a ver que hay predicciones que son muy malas, hay otras predicciones que son muy cercanas, y cuando estos indicadores que veamos adoptan ciertos, digamos, rangos, uno podría estar más o menos confiado que la predicción es relativamente buena. ¿Bien? En general, la regla es que no existe una única medida de precisión. De hecho, en la clase que estamos teniendo hoy día, yo les voy a mostrar varias medidas de predicción. Algunas tienen ventajas buenas que son y se aplican en ciertas condiciones, pero algunos tienen muchas desventajas. Y por lo tanto, lo que les voy a dar es como una batería de distintos indicadores. Una vez que veamos esa batería y que sepamos identificar las ventajas y desventajas, vamos a ver un ejemplo práctico donde vamos a aplicarla. De hecho, lo primero que vamos a hacer es calcularlo a mano, de forma tradicional, para que después veamos y comparemos entonces con los valores que entrega IDIO. Siempre yo soy de la idea que sabiendo lo que se está haciendo detrás del cálculo de IDIO o lo que está haciendo detrás, ¿cierto? Los indicadores que nos están entregando, es una forma bastante didáctica de aprender y interpretar los valores que vamos a ir obteniendo. Entonces, a pesar que no exista una única medida, y de hecho hoy día yo por lo menos voy a mostrar 5 o 6 medidas, todas se basan en indicadores base. ¿Cuáles son estos indicadores base? El primero que vamos a analizar corresponde a el de sesgo o bias, que básicamente es la diferencia entre la predicción y el valor real de la variable. O sea, si yo tengo, por ejemplo, que esta es la predicción, y tema 1, y conozco también el valor real de la variable en el instante tema 1, esto, ¿cierto?, me da la diferencia
que podría haber en la predicción, pero este sesgo bias se calcula como un promedio. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es tomar esta diferencia y promediarla de acuerdo al número de periodos que yo estoy utilizando para generar la predicción. El otro elemento importante en la predicción es la varianza. De hecho, más que la varianza, nosotros nos centramos, ¿cierto?, en la raíz cuadrada de la varianza, que sabemos que es la deviación estándar, Standard Forecast Error, donde esta varianza básicamente se asocia al rango en el cual podría oscilar la predicción. Nosotros sabemos que mientras menor sea el rango, menor sea la varianza, más precisa es, digamos, la predicción. Y obviamente también con el sesgo. Mientras menor sea el sesgo, entonces, es mejor la predicción. Ahora, una vez que yo conozco el sesgo de la predicción y conozco la varianza de la predicción, estoy en condiciones de calcular el tercer estimador base, que es como el estimador madre de todos los otros indicadores, que es el error cuadrático medio, que también, aquí lo estoy poniendo todos los términos en inglés porque estos son lo común que arrojan todos los paquetes econométricos, se nota como MSE, Mean Square Forecast Error, y es una combinación entonces entre sesgo y varianza. Nosotros sabemos, o ustedes, ¿cierto? René me puede confirmar, en econometría 1 le enseñaron que los estimadores tenían que ser insesgados, tenían que tener, ¿cierto?, la mínima varianza, y eran los estimadores medios. Cuando tenemos predicción es algo más o menos parecido. Queremos que la predicción sea el mejor estimador insesgado, en este caso, del valor que yo estoy prediciendo. Entonces, cuando tengo el dilema de que tengo un sesgo pequeño y tengo una varianza alta, o tengo el dilema de que, en este caso, ¿cierto?, tengo un sesgo muy alto, pero tengo una varianza pequeña, lo que hace el error cuadrático medio es ponderar, entonces, ambos elementos, y me arroja un único elemento que, en este caso, espero que sea el menor posible, porque este error cuadrático medio, dado que es una combinación del sesgo y la varianza, yo espero entonces que este error cuadrático medio también sea el menor valor posible, de modo cierto que la predicción sea lo más certera posible. Bien, entonces aquí ya vamos a partir de inmediato con la forma en la cual se calculan todos los estimadores o indicadores de la precisión de la predicción. Vamos a partir del más básico, y a partir de este básico se van generando los siguientes. Y por eso decía que los tres que acabo de ver, digamos, son como digamos, la raíz de todo lo que vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuál es la notación que vamos a usar de aquí en adelante? IT es el valor observado de la serie, es decir, el que yo tengo en la base de datos, el que yo descargué de alguna parte. Ese es el valor que ya pasó, ¿cierto? Yo lo conozco. IT gorro, que es la notación clásica, el valor predicho de acuerdo a mi modelo que yo estimé, ¿ya? Entonces voy a obtener un valor observado y un valor predicho, o también valor que se conoce como valor estimado. Y F, en todo lo que viene en la presentación, va a denotar el número de predicciones que yo hago de la serie. Es decir, cuando yo tengo un modelo estimado, yo puedo, ¿cierto?, predecir durante, por ejemplo, un año en forma mensual, por lo tanto mi horizonte de predicción son 12. 12 en este caso sería el valor que tiene F. Ahora entonces, conociendo que este es el valor observado, conociendo que este es el valor estimado, entonces voy a empezar a calcular los estadísticos que yo acabé de mencionar. El primero, que es el sesgo bias, se define como un promedio, si te das cuenta que dice que es 1 sobre F, ¿cierto? O 1 sobre el periodo que yo estoy prediciendo, por ejemplo 12 meses, por esta sumatoria. Y esta sumatoria abarca todo el periodo de predicción, porque va desde 1 hasta F, de FE. ¿Y qué es lo que es FE? El forecast error, el error de predicción. ¿Y qué es lo que es el forecast error? Básicamente es la diferencia que hay entre el valor predicho menos el valor, en este caso, observado. O sea que este sesgo que calculan los paquetes econométricos no es otra cosa que un promedio de los errores estimados. Porque esto que está aquí es como un error estimado. Por lo tanto, lo que hace entonces este indicador es calcular este sesgo. Y aquí, René, para ver si estamos entendiendo la idea. Lo que yo estoy tratando de hacer, ¿cierto?, es que mi valor predicho, que es I gorro, sea lo más parecido al valor que yo observo que IT. Por lo tanto, lo que estoy tratando de hacer es que esta diferencia, ¿cuánto debe ser? No escucho, René, está silenciado. Sí, que era un pensamiento. Lo predicho menos lo real. Sí. Ese es el error. El error, ¿cierto? Yo estoy tratando de que ese error de la predicción... El error de predicción. ¿Es bueno? ¿Cómo, perdón? Si mi modelo es bueno, ¿cierto? Y tiene una buena predicción... Que sea el mínimo. Ojalá 0. 0, exacto. Por lo tanto, tenemos de inmediato, ¿cierto? Aquí, que si este sesgo, que está aquí, es 0, quiere decir que mi modelo es perfecto. Y ahí tenemos, ¿cierto?, un valor benchmark como para poder fijarnos cuando hagamos las estimaciones.
Si este sesgo que yo calculo es 0, entonces automáticamente yo digo mi modelo, ¿cierto?, fue muy bueno y de hecho fue capaz de predecir en forma exacta los valores que yo estoy observando realmente. Eso obviamente no va a ocurrir, pero ya tenemos, ¿cierto?, un valor benchmark que podemos caracterizarlo que es 0, entonces es un valor de referencia. Mientras más bajo sea, entonces, en este caso, el sesgo, el bias, y tienda a 0, entonces mejore la predicción utilizando este indicador. Ahora, una vez que tengo entonces este sesgo, yo puedo calcular el error estándar, standard error, que también muchos paquetes econométricos calculan, y este se calcula como la raíz cuadrada, y si te fijas acá también es un promedio, porque es 1 sobre f, de la sumatoria de, en este caso, el periodo de predicción, y donde al error de predicción, que es el forecast error, le resto entonces este sesgo bias que acabo de calcular anteriormente. Y esto se le va, en este caso, al cuadrado. Hasta el momento esto simplemente se transforma en un número, no lo vamos a interpretar porque de hecho con esto se alimenta otra de las fórmulas que viene a continuación. Pero esa es la forma entonces en la cual se determina y de hecho también nosotros lo vamos a determinar ahora manualmente. Una vez que yo conozco este sesgo y lo calculé, y una vez que conozco este error estándar o la varianza que sería el cuadrado, yo puedo entonces calcular el error cuadrático medio o mean square error, que es el tercer indicador. Y este mean square error se construye de esta forma. Si te fijas, es muy parecido al sesgo. Es 1 sobre f por la sumatoria de t que va de 1 a f, pero ahora, ¿cierto?, este error está al cuadrado. Por lo tanto, estamos midiendo ahora, ¿cierto?, una medida de dispersión. Y de hecho, estoy muy seguro que en econometría 1 o en estadística 1, ustedes tienen que, ¿cierto?, haber visto que el error cuadrático medio se puede de hecho escribir como el sesgo al cuadrado más la varianza. Por lo tanto, este error que se puede determinar así, yo también lo podría determinar conociendo el sesgo al cuadrado y la varianza, ¿ya? Así que también es otra forma de determinarla. Nuevamente aquí está la idea, ¿cierto?, de que si tengo una predicción perfecta, el error cuadrático medio debe ser 0. ¿Y por qué? Porque aquí tengo una resta entre medio, donde tengo forecast error, que si, ¿cierto?, mi predicción es muy cercana al valor observado, entonces esta sumatoria, si fuese una predicción perfecta, tendría que ser 0. Valores sobre 0 indican que la predicción no es perfecta y por lo tanto yo podría entrar también a comparar modelos. Un modelo que tenga, por ejemplo, un error cuadrático medio mayor, comparado con un modelo que tenga un error cuadrático medio, ¿cierto?, menor, es preferible el que tiene el menor, porque es más cercano a 0 y por lo tanto su desempeño, precisión de la predicción es mejor. Si yo conozco el error cuadrático medio, también puedo conocer entonces la raíz de ese error. Y esto se llama root mean square error, que es básicamente tomar esto, ¿cierto?, y aplicarle raíz. Si te fijas aquí, esto es la raíz cuadrada ¿de qué? De el error cuadrático medio. O sea que esto es la raíz entonces de mean square error, que también es otra forma entonces de determinar la precisión de un modelo. Obviamente ambas van a funcionar en el mismo sentido, no tiene mucha diferencia entre calcular una y otra, porque dado que conozco una, automáticamente puedo conocer la otra. También vamos a ver que después obviamente voy a presentar las ventajas y desventajas, y es por eso que empiezan a surgir más indicadores, y aparece un nuevo indicador que se conoce el Mean Absolute Error. Y como su nombre lo indica aquí, aquí vamos a controlar entonces por el valor absoluto de la diferencia del error observado. En este caso, si usted te fija, es muy parecido al bias, pero en lugar de calcular la diferencia, ¿cierto?, exacta, se calcula esto pero en valor absoluto. O sea que en el caso del sesgo o el bias, el signo importa. En cambio acá en el mean absolute error, más lo que importa es la diferencia o la distancia, más que el signo que voy a obtener de esa diferencia. Y además tenemos otro nuevo indicador, que es muy parecido al que acabo de presentar, que se llama el mean absolute percentage error, que también es una medida, en este caso, de precisión, que yo diría que entre todas estas sería la mejor. Ese, de hecho, ha sido la evolución a través del tiempo. Se partió desde el bias, la desviación estándar, el error cuadrático medio, pero normalmente todos los modelos se comparan a través de este indicador, el MAPE. Y este indicador MAPE lo que hace es calcular, en este caso, ¿cierto?, la diferencia en valor absoluto del error de predicción, pero comparado entonces con el valor observado de la variable, y por eso es porcentaje. De hecho, en algunas fórmulas, en algunos textos, esto aparece multiplicado por 100, lo cual es correcto. Así que ese es, digamos, el indicador que normalmente se tiende a usar. Lamentablemente vamos a ver que también tiene algunas desventajas.
Así que por eso, dado las ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos, es que tenemos que aprender a dominarlo y saber cuándo ocuparlo o cuándo no ocuparlo, que es lo importante. Por ejemplo, partiendo con lo más básico, que es el error cuadrático medio y su raíz. Esta medida lo que hacen es que implícitamente ponderan con mayor importancia los errores más grandes. Es decir, que ya aquí tiene un defecto. Si tengo un error muy grande en mi modelo, entonces estos indicadores automáticamente le van a dar una mayor importancia y van a, en este caso, hacer que mi modelo entonces tienda a parecer más malo. Y esto normalmente, ¿cuándo ocurre o cuándo ocurren estos errores más grandes? Por ejemplo, cuando tengo outliers en la muestra. Si yo tengo la intervención o tengo, ¿cierto?, una intervención política, o tengo, por ejemplo, un cambio de una política que causó, ¿cierto?, que la serie se comporte muy distinto en un periodo comparado con otro periodo, eso me va a generar un montón de outliers, lo que va a generar errores de predicciones muy altos, y estos indicadores entonces los van a tender a, digamos, a ponderar de manera más importante, y van a hacer entonces que este indicador tienda a crecer. Si el indicador, recordemos que el error cuadrático medio y la raíz de ese error cuadrático medio son muy altos, entonces uno tiende a decir que el modelo es malo. Si yo conozco dónde está el outlier, lo correcto sería que cuando yo estime mi modelo, yo lo capture, ¿cierto? Lo introduzca en el modelo, de modo que estas medidas sean libres de esa potencial, digamos, de ventaja. Respecto del MAE, es apropiado solamente cuando el costo del error de predicción es proporcional al tamaño absoluto de ese error. Solamente lo podemos ocupar en ese tipo de, digamos, de modelo. Y este MAE es una medida que depende de la escala de las variables y consecuentemente no se puede usar, por ejemplo, cuando tengo modelos que usan distintas escalas. Un modelo que está en logaritmo versus un modelo que no está en logaritmo, yo no podría utilizar el MAE, por ejemplo, para poder compararlo. El MAE se va a calcular porque es un cálculo que se hace en forma automática, pero yo no puedo comparar MAE digamos, de modelos que tienen distintas escalas de medición. Esa es una cosa entonces que hay que tener en este caso presente. Respecto del MAPE, que es el último que yo indiqué, que el MAPE, ¿cierto? Indiqué que en teoría es como el mejor de todos ellos. ¿Por qué se asocia que es el mejor? Primero que todo porque el MAPE es adimensional. Es decir, que aquí no importa la escala de medida de las variables. Yo puedo tener distintas escalas, logarítmica, escala, por ejemplo, no logarítmica, puedo aplicar transformaciones de esa variable, y el MAPE entonces me permite comparar esos tipos de modelos. Así que yo puedo comparar lo más tradicional de economía, un modelo logarítmico, con uno semilogarítmico, uno no logarítmico, etc. Sin embargo, es apropiado cuando el costo del error de predicción se asocia más al porcentaje de error que al tamaño numérico del error. Recordemos que el MAPE trabaja con porcentajes más que con el valor, digamos, observado del error. Dado que también trabaja con porcentaje, el MAPE, por ejemplo, tampoco debe ser usado, René, cuando tenemos variables que están en porcentaje per se. Por ejemplo, si yo quiero estimar un modelo para la inflación y yo digo que la inflación en el instante t, por ejemplo, es alfa más beta por la inflación en el instante t más 1 más el error t, la inflación de por sí ya está medida en porcentaje. Yo sé que la inflación en un periodo de un 5%, 6%, 3%, etc. Por lo tanto, en este caso, cuando mis variables están ya en, digamos, en porcentaje, no tiene sentido aplicar el MAPE. ¿Por qué? Porque el MAPE está midiendo cambios porcentuales sobre cambio porcentual. No tendría, digamos, cómo interpretarlo. Así que si mi variable está medida entonces en porcentaje, es recomendable utilizar cualquiera de los anteriores, pero no el MAPE. Ahora, cuando yo utilizo un modelo de camino aleatorio, un random walk, y lo utilizo en forma logarítmica, uno podría fácilmente demostrar que la predicción que va a generar ese modelo es cero. Y cuando la predicción es cero, el MAPE automáticamente, para todo el periodo, el MAPE automáticamente va a asumir el valor 1 o el 100, si es que lo multiplico por 100. Por lo tanto, siempre que yo trabaje con un camino aleatorio o un modelo de camino aleatorio, que yo, por ejemplo, lo simulo, yo, en este caso, la predicción sé que va a ser 0 en todos los periodos y por lo tanto el MAPE va a asumir automáticamente el valor 1. ¿Y por qué esto es relevante? ¿Por qué lo estoy indicando? Si yo tengo otro modelo que no es de camino aleatorio y lo utilizo para predecir, y ese modelo, por ejemplo, obtengo un MAPE que es menor que 1, yo puedo comparar y ya de inmediato puedo señalar lo siguiente. Utilizar mi modelo, que tiene, por ejemplo, un MAPE de 0,3, es mejor que utilizar un camino aleatorio para predecir, que tiene un MAPE de 1. Esto quiere decir entonces que cuando mi MAPE está entre 0 y 1, yo digo entonces que la predicción es que entrega mi modelo, utilizando el estadístico de MAPE,
es mejor a las predicciones que entrega un camino aleatorio, que nosotros sabemos que, ¿cierto?, es un camino, es una variable que no es estacionaria, por lo tanto, uno diría que la predicción es bastante mala. De hecho, las predicciones de este modelo son todas cero. Entonces, cuando tengo un modelo básico y no tengo con qué otra cosa compararlo, pero yo sé que es menor que 1 el MAPE, yo lo que puedo indicar a priori es que es mejor en este caso, ¿cierto?, que un modelo de caminata aleatoria. Bueno, y hablando de comparar, normalmente en economía uno dice, bueno, si hago una predicción y estoy utilizando un modelo y estoy invirtiendo tiempo y estoy invirtiendo recursos económicos en estimar un modelo, las predicciones que yo hago de ese modelo, yo espero que sean mejores que algo que en economía se conoce como el modelo naive. ¿Qué es lo que es un modelo naive? De hecho, aquí le hice la traducción, pero no lo ocupo nunca más porque suena muy rara. La traducción sería el modelo ingenuo, un modelo base, un modelo, en este caso, inocentón. ¿Qué es lo que asume un modelo naive en serie de tiempo? Asume que la mejor predicción para el siguiente periodo, por ejemplo aquí, es básicamente el valor que yo observé en el instante anterior. O escrito de esta forma, a lo mejor suena más claro, IT más 1 e IT. Es decir, que la predicción que yo voy a generar de la variable del siguiente periodo es el valor que yo estoy observando actualmente. Esto es lo que hace entonces un modelo naive. Entonces, lo que yo hago cuando estimo un modelo y cierto trato de aplicar las mejores técnicas, la mejor precisión, es que la predicción que yo genere, para que sea buena, por lo menos tendría que ser mejor que la predicción que genera un modelo naive, ¿ya? Que es básicamente asumir que el valor que tiene la variable, por ejemplo, un periodo hacia adelante, es el mismo valor que va, por ejemplo, la variable lo tiene actualmente. O, cuando yo estimo un modelo, yo espero que, por ejemplo, la predicción que yo genere sea mejor que la predicción que implica el consenso. ¿A qué me refiero con consenso? Normalmente nosotros vemos que, por ejemplo, el Banco Central aplica encuestas y le pregunta a la gente cuánto espera que usted el crecimiento sea el otro año. Y todos van a decir, no sé, un 2%, un 3%. Si yo estoy estimando un modelo, yo espero también que mi modelo, ¿cierto?, sea más preciso que lo que estima ese consenso y sea capaz de predecir con una mejor precisión de lo que está indicando el consenso. Entonces, cuando estimamos un modelo y estamos invirtiendo recursos en estimarlo, yo espero, por una parte, que sea la predicción mejor que lo que tendría con un modelo naive, un modelo inocentón, o mejor que lo que indica el consenso. Eso indicaría entonces que mis predicciones son mucho más precisas que estas dos alternativas. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, de hecho, cómo determinar todo esto estadístico y vamos a tomar la predicción y la vamos a comparar con un modelo naive y vamos entonces a comparar estos indicadores y ver qué, digamos, cuál de las dos predicciones es mejor, utilizando un modelo naive o utilizando un modelo, por ejemplo, autorregresivo. Y para hacer eso, también en Canva yo le subí un archivo Excel, que ojalá lo tengas abierto para que vayamos viendo lo mismo, René. El archivo se llama... Lo voy a descargar. Exacto. Tú me dices cuando lo tengas abierto para poder ir dando más instrucciones. Tópico predicciones. Aquí está. Y de hecho también, mientras tanto, abre la base de datos que también está disponible, que se llama TCR WF1, tipo cambio real WF1, que está en alguno de los módulos también anteriores. ¿Cuál es, perdón? Tipo TCR. cambio real WF1. TCR WF1. Hay uno que Está en es... la semana 2. Está en la semana 2. la semana 2. Si no el que hice full, el que está en la semana 2. No, perfecto. Sí, ese lo tenía descargado. Ese, por favor, descárgalo y lo abres también, porque vamos a ir viendo dónde aparecen algunos valores. Ya, tengo las dos cosas abiertas. Ya, súper. Entonces, antes de ver la hoja Excel, porque la hoja Excel yo la alimento con algunas cosas de ellos, voy a abrir IDIOS. Al abrir el archivo que te indique que es tipo cambio real WF1, se debe abrir, ¿cierto?, una base de datos que a lo mejor en tu caso está más limpia, no me acuerdo cuál de todas subí, pero lo importante es que aparece esta variable que estoy aquí resaltando, René, que se llama logaritmo del tipo cambio real. Si yo abro esta variable, esto yo lo descargué del Banco Central, por lo tanto uno podría fácilmente replicar esto descargando el valor del tipo cambio real del Banco Central y aplicándole el logaritmo natural. Y esta base de datos, si te fijas, está entre enero del año 2000 y llega los valores observados
hasta julio del año 2018, ¿ya? Ese es el tamaño de la base de datos que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Nosotros vamos a tratar de estimar un modelo autorregresivo para el tipo de cambio real, donde este tipo de cambio real lo vamos entonces a tratar de estimar utilizando una submuestra. No vamos a utilizar toda la muestra, vamos a utilizar una muestra menor, de modo que después, cuando hagamos predicciones, podamos comparar con el valor que nosotros estamos observando. Entonces, con esto en mente, bueno, lo primero, ¿cierto? Algo súper importante, a mí siempre me gusta ver el gráfico de la variable, así luce el tipo de cambio real en el tiempo, lo cual uno podría indicar que desde el año 2000 en adelante, al parecer, se comporta en forma estacionaria. Eso obviamente no lo podemos asegurar todavía porque se puede ver cuando ustedes, ¿cierto?, vean el tópico rayo unitario, pero vamos a asumir entonces que esta variable es estacionaria, se tiende a mover en torno a una media. De hecho, la teoría económica indica que esta variable debe ser estacionaria. Lamentablemente, en la práctica, en el caso de Chile, por ejemplo, lo más probable es que si considero una muestra más grande no es estacionario, pero en este periodo luce estacionario, y es por eso que podemos estimar un modelo, en este caso para una serie que es estacionaria, como un modelo autorregresivo. Entonces, utilizando este logaritmo del tipo de cambio real, lo que vamos a estimar, vamos a quick, estimar ecuación, y la variable dependiente que vamos a utilizar entonces es el logaritmo del tipo de cambio real. Y esto lo vamos a explicar a través de una constante, C, y a través de dos, en este caso, términos autorregresivos, AR1 y AR2. Esto uno podría ajustar un modelo mejor, pero vamos a partir con este básico, o sea, un modelo autorregresivo de orden 2 que me explica el logaritmo del tipo de cambio real. Pero acá abajo, donde dice la muestra, dado que nosotros después queremos utilizar cierta parte de los valores observados para hacer una predicción, la vamos a alterar. Vamos a estimar entre 2000 M1 y solamente hasta el año 2016-12. Entonces yo cambio aquí el periodo de la muestra y pongo 2016-12. Pongo OK y aparece entonces la estimación del modelo autorregresivo para el tipo de cambio real. En el periodo, ¿cierto?, que yo estoy analizando. De hecho, aquí me está diciendo que la muestra está entre ese periodo que yo requiero. Antes de ver una, ¿cómo se llama?, empezar a hacer el análisis, uno puede, ¿cierto?, ver aquí, por ejemplo, qué tan bueno es visualmente viendo el modelo estimado versus el real. Entonces yo puedo poner aquí el Profe, gráfico, ¿podemos entonces, repetir ¿cierto? la forma en que estimo eso? Sí, por supuesto. Yo voy a Quick, estimar ecuación. ¿Sí? ¿Ya? La variable dependiente es el logaritmo del tipo cambio real, LTCR. Vamos a poner una ¿Ya sí? constante en este modelo que se denota con la letra C simplemente. Y luego vamos a asumir que esto se lo puedo estimar a través de un modelo autorregresivo de orden 2. Por lo tanto, yo pongo AR1 y AR2. Ujú. ¿Sí? Y pongo aquí en la muestra reducida, solamente lo vamos a estimar hasta 2016-12. 2016, entonces, mes 12. Ya. Y lo dejamos como modelo ARMA. Tú le pones el nombre que tú quieras. ¿Y cómo pongo el nombre? No, pero el método me refiero. Sí, es un modelo autorregresivo. Aquí no tiene término de Ya. media móvil, por lo tanto es como, claro, sería como un ARMA 2.0. Tiene dos términos autorregresivos y tiene 0 términos de media móvil. Y esta entonces es la Ya. forma en la cual luce. Al mirarlo, las variables son significativas, por lo tanto, cierto, da la impresión que tienen una buena, digamos, un buen desempeño. Pero entonces, antes de pasar a ver las predicciones fuera de la muestra, que nosotros lo que vamos a hacer, vamos a, para poder ver, cierto, visualmente cómo luce, vamos a View, vamos a residuos actuales y estimados, y posteriormente vamos a la opción donde dice gráfico de estos residuos. Y al hacer eso aparece entonces lo que estoy mostrando a continuación, donde veo que el valor real, el valor, cierto, que es esto como naranjo rojo, el valor estimado de mi modelo es lo que está en verde y luce bastante bueno, ¿cierto? Por lo menos sigue la evolución del tipo de cambio real y se ajusta bastante bien. Pero el ejercicio que nosotros vamos a hacer ahora es el siguiente, René. A partir de este último periodo, que es 2016 mes 12, nosotros vamos a intentar predecir hasta 2018 julio, que es el valor, ¿cierto?, que es el último que estaba en la base de datos.
Y vamos a ver entonces qué también es mi modelo comparado entonces fuera, digamos, comparando este periodo adicional que estoy o que quiero analizar. Entonces, ¿cómo hago esto? Es súper sencillo. En eeview uno va simplemente donde dice Forecast, que es esta ventanita acá arriba, y me dice qué variable quiere predecir. Yo quiero predecir el logaritmo del tipo de cambio real. Y normalmente eeview automáticamente le añade una F. Ese es el nombre que le va a poner, de forecast. Uno puede cambiarlo, ¿cierto? Y puede decir qué nombre quiere. Vamos a hacer una predicción que es de tipo estática, porque la vamos a hacer dentro de la muestra. Ya. Y ahora entonces dice qué periodo va a ser para ocupar para la predicción, y nosotros vamos a predecir entonces ahora en el periodo que no ocupamos, que va a ser entre 2017-1 hasta 2018-07. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Y si te fijas acá abajo, hay un cuadrito que me dice, quiere en el periodo, ¿cierto?, en el cual no está prediciendo ocupar los valores reales de la variable. Normalmente uno lo hace así para poder después, de hecho, generar unos gráficos comparar. Y ponemos OK, y ponemos entonces listo. Aquí está la predicción. La predicción es la que está en azul. Lo que está en rojo son, en este caso, las bandas de confianza. Y nuestro objetivo entonces hoy día, y a mano, va a ser replicar todos estos valores que están en la parte de este cuadrito en la parte derecha, ¿ya? Que son todos los indicadores que yo acabo de mostrar cómo se determina. Pero antes de ver esto, como esta serie ya fue generada, si tú ahora vas, por ejemplo, al espacio de trabajo, hay una serie que se llama LTCRF. Si yo la abro, esto es lo que yo acabo de predecir. ¿Sí? Y lo natural entonces sería comparar, por ejemplo, esta serie LTCRF con la real, o sea, con la LTCR. Por lo tanto, yo voy a seleccionar ambas, LTCR y LTCRF. Con control, lo puedo seleccionar ambas. Lo abro como un grupo, ¿no? No necesariamente, vamos a graficarla. Solamente queremos graficarla. Vamos a Quick, generar, en este caso, un gráfico. Y ponemos OK. Y debe parecer algo más o menos como lo que yo estoy mostrando, René. ¿Sí? Ya, ¿cómo veo esto? Recuerda que el modelo nosotros que estimamos como base lo estimamos hasta 2016-12, o sea, más o menos hasta por aquí, ¿cierto? Donde estoy mostrando en este mouse. Y después, a partir de este modelo, yo hice una predicción con un modelo ARMA 2.0 o autorregresivo de orden 2, que es lo azul. Y lo que sigue en naranjo es lo que estaba, ¿cierto?, disponible en la base que yo no utilicé. Por lo tanto, si lo miro en términos de precisión, luce bastante bueno, ¿cierto? La predicción con lo que yo, en este caso, estoy comparando, que es el valor real. Pero para decir que es bastante bueno, tenemos que hacerlo competir con otro modelo. Eso es lo interesante, que yo tengo que compararlo con cualquier otra alternativa, ¿cierto?, que alguien me podría indicar. Entonces, René, lo que hice a continuación fue lo siguiente. Yo tomé los valores de, ¿cierto?, predichos por este modelo, que era LTCRF, que está aquí. Yo sé que esta parte que estoy ahora indicando es lo que está prediciendo el modelo, por lo tanto, esto es lo que a mí, en este caso, me interesa evaluar. Y en la hoja de Excel que yo tengo para que yo, ¿cierto?, que tú tienes abierta, la primera columna, que está aquí, es el tipo de cambio real observado, el que está del Banco Central, es el logaritmo. Está de 2001, si te fijas, hasta 2018-7. Entonces, la primera columna es el valor observado. Y aquí, por favor, quiero que vayas poniendo atención porque van apareciendo los valores que me permiten calcular los indicadores. A continuación, en la columna C, que está aquí, dice forecast. Esto quiere decir que son predicciones. O sea que estas dos columnas que están a continuación del valor observado son predicciones. La primera que está, que dice F1 a R2, son las predicciones del modelo autorregresivo de orden 2 que yo acabo de estimar. Entonces, ¿esto de dónde viene este valor que yo puse en la segunda columna? Viene de, en este caso, ¿cierto?, de la serie que acabamos de generar en eeview, LTCRF. O sea, yo copié esos valores y los pegué aquí. ¿Bien? Pero además, como mi objetivo es compararlo con un modelo, con otro modelo, yo dije, bueno, lo voy a comparar con el modelo más básico de todo, que es el modelo inocentón, el modelo naive. Y en el modelo naive que está aquí, estas son las predicciones, y recuerda que el modelo naive lo que decía que
la predicción de hoy día, aquí iba a equivaler al valor que tenía la variable simplemente en el periodo pasado. Por ejemplo, si yo hago doble clic aquí, me dice que el valor que yo puse en esta casilla, en este caso corresponde al valor rezagado a la variable observada. Por lo tanto, esta predicción que estoy aquí alumbrando es básicamente el rezago de la variable observada. Entonces, es el modelo naive. Y recordemos que si mi modelo autorregresivo de orden 2 es mejor que el naive, yo digo, bueno, entonces en este caso lo puedo utilizar para predecir. Si no es mejor que el naive, entonces me quedo con el naive y no, ¿cierto? Lo que acabo de estimar no es muy bueno. Entonces, para poder tomar esa decisión, lo que hago a continuación es empezar a generar los errores de predicción y los indicadores. Vamos viendo entonces las columnas. Esto solamente lo voy a mostrar para la predicción del modelo autorregresivo de orden 2, que le llamé Forecast 1, o sea, todo lo que aparezca con 1 de aquí en adelante se refiere a valores que están asociados a la predicción del modelo 1. Y si nos fijamos aquí en la columna E, aparece el error 1. ¿Y qué es lo que es el error 1? El error 1 es básicamente la diferencia que hay entre lo que generó mi modelo estimado, que era 4,51, menos la diferencia, ¿cierto?, con el valor real, que es 4,5179. Por lo tanto, ahí está calculada, ¿cierto?, esa diferencia. ¿De acuerdo? ¿Hay duda con eso, René? ¿No? Ya. Una vez que tengo esto, ¿cierto?, que lo hago obviamente línea por línea, lo que yo calculé al final es un promedio. Y el promedio en este caso es básicamente tomar esto, ¿cierto?, y calcular el promedio. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque si tú te fijas, dentro de los indicadores, que voy a ver aquí, el primer indicador, que era bias, lo que hacía en este caso era lo siguiente. Voy a borrar aquí para limpiar un poco. Lo que hacía era un promedio de los errores. Aquí, ¿cierto?, lo que me indica es sume todos los errores que usted calculó y calcule el promedio. Y en este caso F sería ese horizonte de predicción. Recordemos que mientras más cercano a cero, ¿cierto?, era mejor. En este caso tengo un error que me dio 00279. Ese entonces es el bias del modelo que nosotros acabamos de determinar, que corresponde al modelo autorregresivo de orden 2. Utilizando la misma fórmula, que de hecho aquí después tú puedes revisar, yo calculé entonces el error ahora del modelo naive. Y el error del modelo naive promedio me dio que es menos 2,9 por 10 elevado a menos 5. Entonces tengo dos ya indicadores aquí que yo puedo utilizar para determinar, y en base a estos dos indicadores, ¿qué modelo sería mejor? El, el F2. Naive. Hasta el momento, ¿cierto?, da la impresión que el modelo naive es mejor en cuanto, ¿cierto?, comparando el error, el bias. Tiene un error promedio que es bastante menor, en este caso es negativo, pero es mucho más cercano a cero que el, ¿cierto?, modelo 1. Hasta ahí, ¿cierto? De hecho, aquí ya voy recopilando los indicadores en esta parte baja, puse bias, entonces voy recopilando los del modelo 1, modelo 2, y ahí están, ¿cierto?, determinados. Bien, para poder determinar el resto de los indicadores que está acá abajo, necesitamos hacer más cálculos adicionales. A continuación, lo que voy a determinar es, si te fijas aquí dice error al cuadrado, o sea, básicamente tomé la columna de error y la elevé al cuadrado. Y al hacer eso, nuevamente puedo calcular el promedio, utilizando todo esto, y el promedio ya está determinado aquí abajo, y me dice que es 0,0002. Y el del modelo naive, por ejemplo, es 0,002, pero es más bajo. ¿Por qué acabo de hacer esto? Si tú te fijas aquí, lo que hice fue sumar los errores al cuadrado y calcular su promedio. ¿Y por qué? Porque si tú te fijas aquí, el error cuadrático medio, ¿qué es lo que era? Me dice, tome el error al cuadrado, súmelo y divídalo entonces por el tamaño de esa predicción. O sea que lo que acabo de determinar, bastante sencillo, no es otra cosa que el error cuadrático medio de cada predicción. Si me voy entonces nuevamente a la hoja de Excel, el error cuadrático medio, que de hecho yo ya lo tengo aquí anotado, que son estas promedios que, ¿cierto?, estoy mostrando acá, me estaría indicando nuevamente que al parecer el, ¿cierto?, o al parecer la predicción de el modelo naive es mejor que la del modelo autorregresivo de orden 2. Si bien, ¿cierto?, los errores cuadráticos medios son casi iguales, es 0,02, el modelo autorregresivo tiene un error cuadrático medio que es levemente superior. Por lo tanto, Ahí hay con la parte donde hace el error cuadrático medio en los títulos, ¿sí? hay un error porque Aquí hay dos. dice 1 al Sí, cuadrado. tienes toda la razón, eso fue por copiar y pegar.
Entonces, hasta el momento, utilizando estos dos indicadores, que es el sesgo y el error cuadrático medio, ¿cierto? Va ganando el modelo naive, lamentablemente. Nuestro modelo que acabamos de estimar, ¿cierto? No es muy bueno al parecer. Bien, pero además, ¿cierto? Estos dos indicadores se pueden generar más. De hecho, aquí a continuación lo que yo hice fue calcular el valor absoluto, en este caso del error 1, y el valor absoluto del error 2. Y nuevamente calculé el promedio, o sea, calculé para cada error el valor absoluto, y acá abajo, ¿cierto? Está calculado nuevamente el promedio. ¿Y por qué hice esto? Porque si nuevamente me voy a los indicadores, acordémonos de este indicador que se llama el MAE, Mean Absolute Error. Lo que me indicaba esto, ¿cierto? Es hacer la suma del valor absoluto de los errores y dividirlo nuevamente, en este caso, ¿cierto? Por el tamaño de la predicción. Nuevamente, un valor que se escapa mucho de cero no es muy bueno. Los valores más cercanos a cero, ¿cierto? Son mejores. Si comparo nuevamente el MAE, entonces, que está aquí, que de hecho yo lo puse, ¿cierto? Y ya lo noté acá abajo como indicador, me da entonces que en el modelo 1, el modelo AR2, es 011, 9 y tanto. En el modelo NAIP es 011, 469. Entonces, nuevamente, el MAE me está indicando, ¿cierto?, que al parecer mi modelo autorregresivo de orden 2 que estimé para el logaritmo del tipo cambio real no es muy bueno. Utilizando básicamente el modelo NAIP, yo hubiese tenido una mejor, digamos, precisión en la predicción. Bien. A continuación, calculé el porcentaje de ese error. ¿Y cómo se calcula ese porcentaje del error? Es muy sencillo. Lo que hago básicamente es tomar, por ejemplo, el error que yo calculé, en este caso para el modelo 1, y lo divido por el valor observado de la variable. Y eso entonces, al multiplicarlo por 100, me da el porcentaje de ese error, ¿ya? Comparado con el valor que yo tenía ya calculado. Eso obviamente también lo hice para el modelo 2, y posteriormente entonces determiné, en este caso, el promedio de ese porcentaje observado, que es 0,06452. ¿Por qué lo hice? Porque de acuerdo a lo que nosotros veíamos antes, esto corresponde a un indicador que se llama Mean Percentage Error, que también nuevamente lo que yo estaría indicando acá es que el valor más cercano a cero, ¿cierto? El que muestra mejor desempeño. En el caso, por ejemplo, del modelo naive, me da un valor negativo, que es menos 0,001, pero mucho más cercano a cero que el valor, ¿cierto?, que acabo de calcular con el modelo autoregresivo de orden 2. Por lo tanto, al parecer todo me indica, ¿cierto?, que mi modelo que estimamos en Ibius no es muy bueno, comparado con un modelo naive. Aquí también, dentro de los indicadores, aparecía la raíz, en este caso, del error cuadrático medio, que no es otra cosa que tomar la raíz del error cuadrático medio que habíamos calculado anteriormente. Por lo tanto, ¿cómo calculé esto? Lo calculé como la raíz del modelo anterior. Y aquí obviamente se cumple la misma idea. Si el error cuadrático medio era más alto en un modelo, su raíz también va a ser más alta que comparado con el otro modelo. Una vez que calculé este porcentaje, también puedo calcular el valor absoluto de ese porcentaje, que está aquí calculado a continuación en las otras dos columnas, la columna N y O, y nuevamente calculo su promedio. ¿Esto por qué? Porque este valor que acabo de determinar aquí es el MAPE. Recordemos que el MAPE lo que hace es determinar entonces el valor absoluto del error comparado con el valor, en este caso actual. Recordemos que esto normalmente, yo le dije que aparece multiplicado por 100 y se calcula el promedio de esa digamos, valores. Y el caso del MAPE, entonces, aquí me da 0.26, 0.25, que están de hecho aquí escritos nuevamente. Y este MAPE 0.26, 0.25 confirma lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Que el modelo autorregresivo de orden 2, el desempeño es malo comparado, a lo mejor no es muy malo, pero comparado con el modelo naive es malo. Todo esto que está en amarillo, que yo estoy mostrando aquí, es porque está disponible en Ibius. O sea, estos son los valores que calcula Ibius en forma automática. Bien, de hecho, por ejemplo, en la predicción que nosotros habíamos hecho, que al parecer yo la tengo aquí todavía abierta, en Ibius, está, por ejemplo, la raíz del error cuadrático medio, que es 0,015429, que acá ahí tú la puedes verificar después con el Excel, da exactamente lo mismo. Está el Mean Absolute Error, que también, ¿cierto?, parece que está disponible, y también está el porcentaje, 0.26528. Así que no es complicado, ¿cierto?, calcular esto a mano, y ya lo arroja, de hecho, en forma automática.
lo importante es que en este caso estos valores los sepamos interpretar y podamos, ¿cierto?, ocuparlos para poder generar en este caso o indicar qué tan preciso es un modelo al momento de generar la predicción. Además de estos indicadores que acabamos de ver, existen dos indicadores adicionales que se conocen como el coeficiente de desigualdad de Theil, o también se considera como, o se le conoce como el coeficiente U1, y además también existe un coeficiente que se llama el coeficiente U2 de Theil. Estos coeficientes se empezaron a calcular porque, dadas todas las desventajas que tenían los estimadores anteriores, se trataba de generar entonces una medida que fuese más pura al momento de comparar modelos, porque recordemos que el objetivo de esto es comparar predicción entre modelos. Entonces ahora voy a mostrar de dónde vienen estos coeficientes o valores de Theil. Vamos también a calcularlos, de hecho ya están calculados los Excel, y vamos también a ver esta parte que es una descomposición de lo que dice proporción del sesgo, proporción de la varianza y proporción de la covarianza. Bien. Entonces el estadístico U1 de Theil es una medida nuevamente de precisión de la predicción, considera los costos de proporcionados de errores grandes, por lo tanto esto es súper bueno porque recordemos que los indicadores anteriores eran bastante sensibles, por ejemplo, a la presencia de outlier. Esto quiere decir que el estadístico de Theil, digamos, considera digamos, esa mayor importancia de esos errores y digamos, lo considera dentro del cálculo. Por lo tanto, independiente que tengamos no outlier, el estadístico de Theil se puede utilizar en estos casos. Sin embargo, ahí dice que posee lamentablemente una propiedad no deseada, que la voy a indicar a continuación. El estadístico de Theil, que está aquí arriba, que se denomina 1, si te fijas es como una división entre una raíz cuadrada dividido por la suma de dos raíces cuadradas. En el numerador no es otra cosa que es el error cuadrático medio, de hecho es la raíz, por lo tanto yo puedo decir que el numerador no es otra cosa que la raíz del error cuadrático medio, the root of mean square error, y esto está normalizado por estos dos elementos que están en la base. Y yo, ¿cómo puedo interpretar estos elementos que están en la base del denominador? Yo puedo interpretar que es como la dispersión en este caso del valor estimado y la dispersión en este caso del valor observado. Pensando en los valores que puede adoptar este estadístico, es fácil demostrar que el valor, ¿cierto?, o este estadístico está truncado hacia abajo por 0. No puede ser menor que 0. ¿Y por qué indico esto? Porque si te fijas en el numerador a lo más podría ser 0. En este sentido, ¿cuándo va a ser 0? Cuando el valor estimado es exactamente igual al valor observado. Por lo tanto, ¿cierto?, va a ser un 0. Podría ser un poquito más complicado de mostrar, pero se podría hacer que también está truncado hacia arriba por 1. Por lo tanto, este indicador oscila entre 0 y 1. Pero ya sabemos entonces que si es cercano a 0, quiere decir que el desempeño del modelo es bueno. Si es muy cercano a 1, el desempeño del modelo, ¿cierto?, no es muy bueno. ¿Y cuál es la propiedad no deseada, lamentablemente? Es que se ha comprobado a través de distintos estudios empíricos que no necesariamente un modelo con un 1 menor implicará que el modelo es mejor. Así que lamentablemente, a pesar que este 1, ¿cierto?, sea compatible, por ejemplo, con la presencia de outlier, que es algo que a veces no podemos solucionar en todas las series que tenemos, no necesariamente un modelo que tenga un 1 menor va a ser en este caso mejor que cualquier otro modelo. Así que ahí ya tenemos una desventaja, digamos, que podría ocurrir. Así que hay que estar atento con esto. Y es por eso también que aparece el indicador U2, que vamos a ver a continuación. El modelo U2, asumiendo que la predicción se hace solamente de 1 en 1, es decir, que yo predigo, por ejemplo, un periodo a continuación y luego periodo subsiguiente y no me salto periodo entre medio, se define de esta forma. También es como la raíz entre dos, digamos, elementos, numerador, denominador. Lo importante acá es tratar de darle una especie de, digamos, interpretación. Si yo me fijo en el numerador, es como el error cuadrático medio, pero tiene una división que no estaba antes. Por lo tanto, este es un error cuadrático medio, pero un porcentaje. O sea que al aplicarle la raíz, sería el root mean square error, pero como porcentaje. Eso es el numerador. Y esto está hecho en forma relativa al modelo naive, de hecho. Por lo tanto, este indicador es bastante útil para en este caso, compararlo. Si nos fijamos en el denominador, la única diferencia que hay con el numerador es que aquí, ¿cierto?, este término es UT-1. Pero recordemos que en el modelo naive, lo que yo hago, ¿cierto?, es asumir que la predicción en el instante t es igual a IT-1. Por lo tanto, lo que está abajo
de inmediato es la predicción del modelo naive. O sea que esto que está aquí viene de un modelo que, el modelo, ¿cierto?, que vimos anteriormente, que es el modelo naive. Si yo calculo este número y me da que es igual a 1, ¿qué puedo decir que pasa entre numerador y denominador? Son iguales. Son iguales. Y esto solamente ocurriría si es que en el numerador yo también estoy trabajando con un modelo naive, que sería, ¿cierto?, que provoque predicción exactamente igual al modelo naive que está abajo. Por lo tanto, ahí tengo, ¿cierto?, un punto de referencia. Si el indicador U2 de tail es igual a 1, entonces quiere decir que estoy trabajando con el modelo naive. Por lo tanto, también, como otro cierto punto, en este caso de truncamiento, yo puedo señalar que este indicador, ¿cuándo va a ser 0? Cuando las predicciones, ¿cierto?, coincidan en forma exacta con el modelo que yo estoy analizando. Esto quiere decir que, primero que todo, que, ¿cierto?, este modelo está truncado en 0, o sea que aparte de 0, pero también podría tomar valores más que 1. Si es 0, entonces la predicción del modelo es muy buena, porque, ¿cierto?, le coincide en forma exacta con los valores observados. Si es 1, básicamente lo que estoy indicando es que estoy trabajando con el modelo naive, y por lo tanto, si este indicador es mayor que 1, quiere decir que mi predicción es más mala que un modelo naive. ¿Se entiende esa idea, René? Si es 0, entonces mi predicción es buena. Si Sí. es 1, quiere decir que mi modelo que yo estimé me genera la misma predicción que un modelo naive. Si es mayor que 1, entonces estoy generando predicciones que son más malas que un modelo naive. Sí. ¿Sí? Ya, esta cosita hay que dominarla porque después, ¿cierto?, uno lo que analiza es el número final que aparece en los O sea, básicamente casi todos estos me indican que, eh, o sea, digo que entre menor es mejor. Sí, la idea en general es que entre menor es mejor. Pero estos números que son el 1, que yo mostraba anteriormente, ¿cierto? O en el caso anterior, que el MAPE, por ejemplo, que era igual a 1 a 100, también me dan una medida de comparación sin tener que generar otro modelo adicional. No, Yo, claro. por No, y ejemplo, de hecho por eso entendí que el NAIP aquí me daba 1 en el Excel, porque sí, era comparando el mismo modelo basado al mismo. exacto. Si yo hice todos los cálculos correctos en Excel y calculo, por ejemplo, el U2, me tiene que dar 1 por definición, porque es el NAIP. Vamos entonces nuevamente al Excel. Bien, en la última columna, aquí puse, uno puede hacerlo como quiera, yo no sé si esto es lo más, digamos, didáctico, pero puse aquí cálculos para U1 y cálculos para U2. Recordemos que en los cálculos para U1 tengo que tener la variable dependiente al cuadrado. Aquí está, por ejemplo, voy a mostrar el U1 nuevamente. ¿Por qué calculé la variable dependiente al cuadrado? Porque mira, aparece en el denominador. En el denominador de 1, ¿cierto? Uno de las raíces cuadradas corresponde a la suma de la variable dependiente al cuadrado. Pero también voy a necesitar la suma de la variable estimada al cuadrado. Y además, ¿cierto?, este cálculo de arriba que ya está listo. O sea que el numerador del 1 está listo. Me falta solamente calcular, de hecho, desde el denominador, la variable dependiente al cuadrado. Eso es lo que hago aquí. Entonces, la primera columna corresponde a esa variable dependiente al cuadrado y la última elemento que está ahí es el promedio. O sea que aquí tengo el primer valor que estaba en el denominador. Después puse la predicción 1 al cuadrado y la predicción 2 al cuadrado. Y ya teniendo estos elementos, que si usted fija, estos dos elementos son los dos elementos que estaban en el denominador, ya tengo listo el numerador, puedo calcular entonces el 1 de tail. ¿Cómo lo calculo? Bueno, de hecho yo aquí la traje ya calculado, tails 1 le puse. Por ejemplo, si me voy al caso del modelo que tenemos nosotros, ¿cómo se calculaba? Se calcula entonces como la división, si te fijas en la fórmula, del numerador, que es el root mean square error, que ya habíamos calculado, dividido entonces ahora por la suma de estas dos raíces. La suma en este caso, ¿cierto?, de el promedio de la variable dependiente observada al cuadrado y el promedio de la variable, en este caso, dependiente estimada al cuadrado. Entonces aquí está la fórmula del 1, que entonces root mean square error dividido por esta raíz de estas dos sumas. Y al hacer eso me da 0,0117. Hago lo mismo con el modelo naive y me da levemente menor. Entonces, hasta el momento seguimos confirmando lo mismo que teníamos con los indicadores iniciales.
me sigue indicando en este caso que el desempeño en cuanto a predicción del modelo naive es mejor entonces en este caso que lo que yo tengo, ¿ya? Que el modelo autorregresivo de orden 2. Ahora, para calcular el estadístico 2 o el U2 de Tail, necesito calcular, aquí tengo F1 del numerador, F2 del numerador y tengo también el denominador. El denominador va a ser común para ambos, porque si me voy nuevamente al estadístico U2, me fijo que el estadístico U2, ¿cierto? Lo que tiene en la parte baja es lo que es el modelo naive, lo que va a cambiar entonces en la parte de arriba, que es la predicción. Entonces, si yo calculo estos elementos, que son los promedios cuadrados, dividido por promedio cuadrado y todo eso en raíz, obtengo estos elementos. Aquí tengo entonces la predicción del numerador, que es básicamente tomar, por ejemplo, aquí veamos donde aparece el primer valor, es tomar entonces el error de predicción que yo tenía en ese periodo calculado, dividido por la variable, en este caso dependiente observada, pero del periodo anterior. Aquí hay que tener cuidado, no es la del mismo periodo, sino que es la del anterior, y esa, en este caso, este porcentaje lo elevo al cuadrado, y eso lo hago entonces elemento a elemento. Lo mismo ocurre con el modelo 2, que es el modelo naive. ¿Cómo lo calculé? En este caso equivale, por ejemplo, al error del modelo 2, pero dividido por, en este caso, el valor de la variable dependiente observada, pero un instante anterior, o sea, con un rezago, y eso al cuadrado. Si yo calculo el promedio de esas dos columnas, va a dar entonces estos elementos, que son bastante pequeñitos. Para ambos ya tengo calculado el denominador, entonces el U2 de Tail, si lo calculo aquí, obviamente para el modelo naive sabemos que tiene que ser 1, por definición, si lo hice bien, por lo tanto ahí está de hecho el 1, pero el U2, ¿cierto?, me dio 1,062. Entonces aquí, utilizando el U2 de Tail, que de hecho es como, yo diría que uno de los más usados dentro de todo lo que acabo de indicar, ya estoy indicando de inmediato que mi modelo tiene una predicción, en este caso, que su desempeño es más mala que un modelo naive, que es el modelo más simple que uno podría hacer en este caso tener presente. Entonces, hasta el momento lo que podríamos resumir es que lamentablemente el modelo autorregresivo de orden 2 que estimamos no es, digamos, el más preciso para poder generar predicción al futuro. De hecho, es más preciso trabajar como un modelo naive. ¿Cuál podría ser la causa? La causa podría ser algo que es bastante, digamos, evidente y que es lo más probable que esa serie que yo mostré, el tipo cambio real, no sea tan estacionaria como yo asumí. Recordemos que el modelo autorregresivo se utiliza para series que es estacionario. Por lo tanto, lo más probable es que la serie no sea estacionaria y por lo tanto la técnica que yo estoy aplicando, que la técnica de modelo autorregresivo, no sea aplicable para esa serie. Lo más probable es que a lo mejor tenga que hacer el modelo, pero en primeras diferencias. Así que son cosas que uno va en este caso, ¿cierto?, analizando. Bien, esto entonces también ya está calculado en IBIO. Aquí estoy mostrando el gráfico donde está el coeficiente 1 y el coeficiente 2, por lo tanto coinciden en forma exacta con el cálculo de Excel, así que ahí está la forma en la cual se calculó, no es complicado, hay que tener mucho cuidado si con la fórmula en Excel que no se puede equivocar, pero entonces esto es lo que te va entregando IBIO en forma automática. Ahora, una cosa importante que también hace la mayoría de los paquetes econométricos con predicción de serie de tiempo es entregar estos tres indicadores que aparecen aquí en IBIO, que es la proporción del sesgo, la proporción de la varianza y la proporción de la covarianza. Entonces lo importante también es ver de dónde aparecen estos números y que también sepamos cómo se interpreta. Bien, aquí aparece nuevamente la definición que yo di inicialmente del error cuadrático medio. Y el error cuadrático medio sabemos que era el sesgo al cuadrado más la varianza. Pero también uno podría demostrar que este error cuadrático medio se puede descomponer de una forma un poco más, digamos, complicada. Pero se puede demostrar porque es bastante sencillo. El error cuadrático medio yo lo puedo descomponer como el sesgo al cuadrado, o sea, mantengo este elemento arriba, pero la varianza que yo tenía calculada inicialmente yo la puedo descomponer en dos partes. La puedo descomponer como la diferencia entre la deviación estándar de valor, en este caso observado, menos la deviación estándar del valor estimado al cuadrado, y más 2 veces por 1, menos el coeficiente de correlación entre la variable observada y la variable estimada, y por la multiplicación de esas deviaciones estándar que acabo de mostrar. ¿Por qué hago esto? Porque haciendo esta descomposición, que estoy aquí mostrando, yo puedo calcular porcentaje.
Puedo calcular, por ejemplo, qué porcentaje de este error representa comparado con el error cuadrático medio, qué porcentaje de esta varianza está asociado al error cuadrático medio, y qué porcentaje de esta covarianza está asociado a este error cuadrático medio. Y esta también es una medida que me permite a mí, a priori, indicar qué modelo es mejor o peor. Recordemos que cuando nosotros estimamos un modelo económico, lo que buscamos es que tanto el elemento del sesgo como la varianza sea lo menor posible. Por lo tanto, si yo tengo que el MSE es igual, ¿cierto?, a un componente que le llamo de sesgo, más un componente que le llamo de varianza, y más un componente que le llamo de covarianza, lo que yo busco es lo siguiente, antes de que calculemos los números. Nuevamente, repito la idea. Cuando estimamos un modelo económico, lo que nosotros buscamos es que el sesgo sea lo más pequeño posible. Buscamos que la varianza sea lo más pequeño posible. Esto quiere decir que si yo tengo un error cuadrático medio, y mi modelo es bueno, mi modelo, o la mayor parte de este error cuadrático medio, debe estar explicado solamente por este término de covarianza, que sería como el residuo, y yo no puedo, en este caso, modificar. Entonces, la idea, al calcular estos tres indicadores que vamos a ver a continuación, es ver entonces el tamaño. Si el sesgo y la varianza son pequeñas, y el elemento de la covarianza que voy a mostrar también es alto, esto quiere decir que el desempeño del modelo es bueno. Es decir, que la mayor parte del error que se genera en la predicción viene de un término que lamentablemente yo no puedo controlar, que es la covarianza o error no sistemático en el modelo. Pero si el sesgo o la varianza en mi modelo es muy alto, eso quiere decir que el desempeño es malo. ¿Por qué? Porque son elementos que yo, reestimando el modelo o haciendo algún cambio, yo los podría modificar. Y es por lo tanto entonces importante que al momento de estimar un modelo, calculemos estos tres indicadores y veamos entonces cuál es su porcentaje. ¿Cómo se calcula la proporción del sesgo, bias proportion? Se calcula como la razón entre estos dos indicadores. Este de acá abajo nosotros ya lo calculamos. Sabemos que en este caso es básicamente el error cuadrático medio, y ya de hecho lo tenemos calculado en la hoja Excel. Lo que se hace en el numerador para poder calcular el sesgo al cuadrado es básicamente tomar el promedio, en este caso, de la variable dependiente estimada, se le resta el promedio de la variable dependiente observada y se le va al cuadrado. Y esto entonces me va a dar un porcentaje. ¿Bien? La idea es que este sesgo sea lo más pequeño posible, o sea, que sea cercano a cero. ¿Y por qué? Porque si es cercano a cero, quiere decir que en promedio lo que yo predigo se acerca mucho al promedio de lo que yo observo. Es decir, que con valor individual efectivamente yo puedo obtener diferencias, pero en promedio estas dos cosas, ¿cierto?, tendrían que ser más o menos parecidas. Por lo tanto, lo que yo espero es que calcular este cierto bias proportion sea lo más posible o lo más, digamos, cercano a cero. Lo mismo con la varianza. Al calcular la variación de la proporción de la varianza, básicamente esta división, la varianza dividido por el error cuadrático medio. Nuevamente esto ya está calculado el denominador, lo único que nos falta calcular entonces es esto que está acá arriba. ¿Cómo se calcula esto? Corresponde a la desviación estándar del valor observado, menos la desviación estándar de mi predicción al cuadrado. Nuevamente yo busco que esto sea lo más cercano a cero. ¿Y por qué? Porque esto me estaría indicando, ¿cierto?, que la variabilidad de los valores que yo estoy observando es más o menos, o se replica con mi modelo al obtener, ¿cierto?, la misma variabilidad a través de los valores predichos. Por lo tanto, lo que estoy indicando es que lo que estoy buscando es que el numerador de esta expresión sea lo más cercano a cero, lo más parecido. Y tenemos el último término, que es la proporción de la covarianza, que se determina con el último elemento que está en la fórmula. Y esto, lamentablemente aquí, digamos, es algo que yo no puedo mucho controlar, porque están tanto de por medio están los elementos de la correlación, pero además están los elementos, en este caso, de las propias varianzas de las variables. Esto se llama o mide los errores de predicción no sistemáticos restantes, por lo tanto eso es lo que yo indicaba, que es como una especie de residuo, y es por lo tanto, o lo que uno busca con un modelo bueno, es que la mayor porcentaje que yo termine de estos tres se acumule aquí. O sea, estoy buscando que esto sea lo más alto posible. ¿Y por qué? Porque la parte no sistemática es la parte que yo no puedo controlar. Lo que estoy tratando de buscar entonces, que esto sea lo más bajo, que esto sea lo más bajo, y que la mayor parte, entonces el error cuadrático medio porcentual, se explique entonces por este término no sistemático de covarianza. Obviamente, si yo calculo o cierto sumo los tres elementos, tiene que dar 1, porque es una participación. Por lo tanto, si yo calculo en este caso, cierto,
sesgo sobre, en este caso, MCE, más la varianza sobre MCE, y más la covarianza sobre MCE, tiene que ser igual a 1, ¿ya? Porque son participaciones que se derivaron a partir del error cuadrático medio. Veamos entonces estos 3 porcentajes en el modelo que nosotros acabamos de determinar en Excel. Pero eso siempre tiene que ser así, Sí, tiene que para ser. ambos modelos. Sí, para todos los modelos. Entonces debe haber un error en el Excel, si es que es así, porque la parte del, cuando se hace con el F2, ¿Mm? la proporción de la covarianza es 1,02. No, la suma de los 3 elementos tiene que ser 1. Claro, pero todos son positivos. Sí, puede ser, ¿ah? Vamos a verlo. Veamos entonces, vamos y veamos. Ya, primero que todo, vamos entonces con el modelo 1. El modelo 1, entonces, calculamos ahora el sesgo, la proporción del sesgo, la proporción de la varianza y la proporción de la covarianza. Veamos dónde se obtuvieron. El primero. La proporción de la varianza es básicamente, digamos, es el error dividido en este caso por el error cuadrático medio. O sea, la división de estos dos elementos, ¿cierto? Donde el primero obviamente sí tiene que estar al cuadrado. ¿Sí? Y me da entonces, en este caso, que es 0,032. ¿Cómo obtuvimos la proporción de la varianza? Se obtiene de esta forma. Para hacer este cálculo, lo que yo necesito es calcular la desviación estándar, en este caso, de las predicciones. Y del valor observado en el periodo, en este caso, que yo estaba utilizando. Aquí yo las tenía calculadas, no las había presentado todavía, pero cierto, ya estaban precalculadas en la hoja Excel. Si te fijas, la desviación estándar, por ejemplo, de la variable dependiente observada, yo tomo el periodo que estoy utilizando, ¿cierto?, como horizonte de predicción, y calculé la desviación estándar. Y aquí está el valor. Y lo mismo hice con la predicción, en este caso, del modelo autorregresivo de orden 2. Una vez que determiné, ¿cierto?, la predicción, calculé la desviación estándar de esa predicción. ¿Cómo se determina entonces ahora la proporción de la varianza? Si muestro nuevamente la hoja de Excel, si te fijas en el numerador, ¿qué es lo que es la resta entre la desviación estándar del observado menos el estimado al cuadrado y dividido por el error cuadrático medio? Y eso ya lo tenemos entonces calculado. Entonces aquí, esta proporción, si yo hago doble clic para ver dónde vienen los valores, me dice que en el numerador entonces es la desviación estándar del logaritmo observado menos la desviación estándar del logaritmo del tipo cambio real predicho al cuadrado dividido por el error cuadrático medio. Y me da entonces 0,0047 y algo. ¿Bien? Si yo quisiera obtener la covarianza, ¿cómo la calcularía rápidamente? Sin tener que hacer cálculo intermedio. Sin tener que utilizar más fórmulas. Bueno, aplicando la fórmula Sin aplicar en la Excel, fórmula. ¿no? ¿Cómo podría yo determinar ese valor que acabo de mostrar ahí, o que estoy mostrando? Yo sé que la proporción del sesgo, más la proporción de la varianza y más la proporción de la covarianza, ¿cuánto tienen que sumar? Ah, es 1 menos Exacto, los podría otros dos. hacerlo así. Sería un método bien, bastante sencillo, ¿cierto?, hacerlo. Pero aquí lo hice con la fórmula que de hecho está explícita, y la fórmula, ¿cierto?, de la covarianza es un poquito más complicada. Aquí está. Por ejemplo, en el numerador es 2 por 1 menos el coeficiente de correlación entre dos valores predichos y los valores observados por la multiplicación de la desviación estándar dividido por el error cuadrático medio. Veamos entonces dónde aparecen estos valores en Excel. Aquí en la última línea, en Excel, yo ya tenía también calculado el coeficiente de correlación. Y aquí está entonces el coeficiente de correlación entre el valor observado y el valor, entonces, en este caso, estimado. Y me da que ese coeficiente de correlación es 0,6803. ¿Bien? Entonces está listo. Y el resto de los valores ya estaba calculado, así que básicamente aplicamos fórmula. ¿Cómo se calculó entonces la covarianza? Si me fijo en la fórmula, me indica que es 2 por 1 menos el coeficiente de correlación. Aquí está. 2 por 1 menos el coeficiente de correlación. Esto multiplicado por la desviación estándar de valor observado, por la desviación estándar de valor predicho, y dividido en este caso por el error cuadrático medio que, ¿cierto?, ya estaba calculado. Y eso al hacerlo me da 0,96675. Bien. Y de hecho, si voy a IBIO, ¿cierto?, coincide con los valores. ¿Bien?
Entonces, sin comparar este modelo con otro, si esto fuese la única columna René que está disponible, ¿tú cómo evaluarías en base a estos tres elementos que acabo de mostrar digamos, la precisión de la predicción? No conociendo ni un otro valor. ¿Es buena, mala? Eh, Aquí hay tres elementos, y yo mencioné, ¿cierto?, cuando estaba presentando, que yo buscaba que algunos de ellos fuesen más cercanos a un valor y otros más cercanos a otro valor. O uno fuera más bajo, otro más alto. claro. O sea, el más bajo en ese caso sería la varianza. La La varianza, varianza ¿cierto? era la proporción de qué tan lejos la varianza de los Sí. valores predictos se encuentra de los observados. Pero yo esperaba que el más bajo fuese el primero, el de Villas, ¿no? Claro, O, que sería como el promedio, ¿cierto? En este caso, del ya, valor predicho y valor observado. sí. ¿Qué tan lejos está la media de los valores predictos de la media de los valores observados? Efectivamente, esa es una diferencia, ¿cierto?, que está ocurriendo ahí. Sin embargo, la covarianza, ¿cierto? La proporción de la covarianza parece que se lleva el mayor peso los tres, ¿no? Claro, Un 96%. Por lo tanto, si yo tuviese solamente esto, o sea, si yo te presento, esto fuera lo único que tuviese aquí, como lo que estoy mostrando en IBIO, yo a priori podría indicar que efectivamente este modelo, digamos que es relativamente bueno. ¿Y por qué? Porque la mayor parte del error cuadrático medio se concentra en algo que yo no puedo modificar, no puedo cambiar mucho, que es la proporción de la covarianza, es algo no sistemático en mi modelo. Y la mayor parte, digamos que lo que yo puedo cambiar es relativamente bajo, donde efectivamente la proporción de la varianza es más baja que la proporción del sesgo. ¿Ya? Así que si yo conociese eso solamente, efectivamente este modelo yo lo diría que es un modelo bueno. Veamos entonces, tratemos de ver dónde está el error ahora en la predicción del modelo 2. En el modelo 2, entonces hacemos exactamente lo mismo. Ya sabemos cómo lo hacemos, yo voy a verificar la fórmula aquí. Según yo está todo bien calculado, pero tiene que haber un error en una parte. sí, yo igual estaba revisando y está según la fórmula, no sé cuál será el error. Sí, no sé dónde vendrá. Pues, efectivamente tendría que haber un error en una parte. Pero 0,68. Mm. Ya sé dónde está el error. ¿Dónde? Pero aquí en lugar de calcular la deviación estándar poblacional, calculé la muestral. Fíjate la Ah, fórmula de la deviación sí, estándar de F2. Calculémoslo a sí, ver por la claro. poblacional y veamos si se arregla el error. Cambiar esa. Ahí está. Ya, ahí sí que sí. Sí. O sea, no un uno exacto, pero era eso lo que está causando el problema.
No, no, pero ahora da 1 la suma. Sí, efectivamente. Es como, yo diría que casi, bueno, si lo aproximamos de un 1. No, pero la suma sí da 1. Da 1. Porque esa es la covarianza, ¿no? Claro. Lo importante aquí, bueno, esa cosa también es importante, ¿ah? Que si yo tuviese un periodo grande de predicción, por ejemplo, 30 años mensual, me daría lo mismo aplicar la fórmula de la deviación estándar poblacional a la muestral, porque lo único que hace, recordemos que la diferencia entre lo poblacional y lo muestral es que se divide por n o se divide por n-1, ¿ya? Pero cuando la muestra es grande no debe existir mucha diferencia. Pero acá, claro, efectivamente está causando una diferencia. Gracias entonces por notar ese error. Así que ahí va a quedar después corregido, lo voy a corregir para que quede disponible en Canvas, corregido. Ya, entonces hasta el momento tenemos todos los indicadores, René, sumando y restando. Si te preguntan, ¿el modelo que acabamos de estimar es bueno o es malo? Primero que todo. O sea, es un modelo bueno, pero a Es bueno, ¿cierto? comparación del Sí. otro, el otro es mejor, porque en el otro se lleva más peso lo que es la covarianza y tiene los valores menores de la proporción de la varianza y del biais son... Efectivamente, entonces esto indicaría que efectivamente es un modelo que es relativamente bueno, tiene números que cierto eran más o menos esperados. Sin embargo, a compararlo con otro modelo, que es un modelo, digamos, de los más básicos que uno podría obtener, que es el modelo naive, lamentablemente se obtienen ciertos mejores resultados. Por lo tanto, esto aquí nos está indicando que el modelo que estimamos a lo mejor no es malo, nomás que tenemos que mejorarlo. Efectivamente, puede que existan outliers entre medio, puede que necesitemos agregar, por ejemplo, en vez de autorregresivo de orden 1, con un autorregresivo de orden 3, o simplemente un autorregresivo de orden 1, puede que cause mejores resultados. De hecho, mira, para que veamos y hagamos un ejercicio bien rápido. ¿Qué te parece si lo comparamos con un modelo autorregresivo de orden 1? Entonces, vamos a ir nuevamente, hagamos bien rápido este ejercicio. Vamos a la ventana donde teníamos la predicción, ponemos estimar. Y, bueno, esta era la original. Teníamos un modelo autorregresivo de orden 2. Por lo tanto, ahora hagamos uno más básico, autorregresivo de orden 1. Nuevamente ocupamos el mismo periodo, lo estimamos y hacemos predicción. Ponemos forecast El periodo era desde el... de 2001 hasta 2017. hasta el 2016, ¿verdad? Sí. Bien. Y en base a este modelo, entonces, vamos a predecir en el periodo que estamos analizando para evaluar digamos, la eficacia en la predicción, que es 2018-1, perdón, 2017-1, 2017-1. hasta 2018 julio. Y veamos qué pasa. ¿Por qué hasta 2018, Julio? Porque es el último periodo que existen observaciones para la variable dependiente. Pero adelante lo hicimos hasta 2019, hasta lo que salía. No, es que aparece hasta 2019 porque ese fue un ejercicio que utilicé para generar espacio extra para predecir fuera de la muestra. Pero nuestro dato original solamente hasta julio del año 2018. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Dinámico o estático, o no? La estática, para que sea igual y podamos hacerlo. ¿Bien? Ponemos OK. Se generó entonces acá, ¿cierto?, en la estimación. Y vamos ahora a la variable que se llama LTCRF, que es la que siempre se va generando, y copiamos los valores que están entonces en el periodo de predicción, 2017-1 hasta 2018 julio. Eso es lo que estoy alumbrando. Tenemos los mismos, ¿no? Primero que todo. Lo voy a ver, déjame un Asegurarlo. segundo. Lo tengo acá. Desde el 2017-1. A ver. Comparemos el último. Sí, son los mismos. ¿Son los mismos? ¿Sí? Ya, entonces los vamos a copiar. Copiar. Y como nuestra hoja Excel está todo referenciado, entonces lo vamos a pegar acá. En F1. Y veamos qué pasó.
Ya. ¿Todo bien, profe? ¿Qué podríamos decir ahora? Bueno, esta predicción al parecer es un poco mejor. Da la impresión que, por ejemplo, si miramos el tail, el U2 de tail, es mejor que, por ejemplo, que en este caso, ¿cierto? Un modelo naive, es más bajo. Sí, de hecho tiene valores de la proporción de la varianza y el bias que son más chicos y se Eh, lleva más peso la covarianza. o sea que en este caso, a lo mejor un modelo más simple que el que habíamos estimado es mejor. Un modelo, en economía decimos más parsimonioso, que tiene menos términos estimados, parece que funcionaría incluso mejor, ¿ya? Pero eso se Entonces, puede deber a que quizá el modelo no era autorregresivo de orden 2. o a lo mejor capaz que es autorregresivo de orden 5 orden, no tenemos idea. Por eso ahí, por ejemplo, cuando tenemos primero que estimar un modelo base que sea, digamos, que cumpla las condiciones, que sabemos que tiene que cumplir todos los supuestos estadísticos detrás, además tenemos que ver, ¿cierto?, ese componente de autorregresividad que tiene que ser el adecuado. Y, por ejemplo, para eso está también el mecanismo automático que está mostrado en las clases, que tiene incorporado ello, que es para estimar modelo ARMA en forma automática. Pero yo insisto, que aquí lo que más me causa duda es la forma que tiene el tipo de cambio real. Es muy persistente. O sea, luce estacionario, pero es muy persistente. Además, las raíces que mostraba cuando calculábamos eran muy cercanas a la unidad. Entonces, yo creo que es menos digamos, malo asumir que no es estacionaria y calcularla de una forma, digamos, que sea o ocupar un modelo que sea para variables que son no estacionarias, que asumir que es estacionaria. Porque esa raíz unitaria que mostraba era bastante cercana al 1. Ujú. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, René, o está más o menos todo claro? Todo claro. Ya, súper. Sí, sí, la materia yo igual había visto un poco de predicción, pero de predicción no había visto tanto, porque predicción creo que es un poco más... bueno, a mí no me lo pasaron como la cosa de predicción, como que quedó como un tópico adicional. Bueno, generalmente cuando uno ve también tópico predicción, por lo menos en pregrado se ve solamente predicción puntual y por intervalos, pero no se analiza nada más tampoco. Se muestra cómo hacer la predicción y cómo calcular la varianza. Eh, y eso sería todo. Acá, por ejemplo, en este curso también se mostró cómo generar los fan charts, que son muy útiles cuando uno quiere presentar un resultado, que además de generar la predicción, uno genera intervalo de confianza, ¿cierto? Se obtiene un gráfico, pero además con esto se puede hacer competir modelos con lo que estamos viendo, porque podemos comparar entre modelos, ¿cierto? Y podemos ver cuál de ellos se ajusta mejor. Todo depende del objetivo que sea para estimar el modelo. Si uno quiere ver un fenómeno actual, no me interesa mucho la predicción, pero si yo quiero o me están pidiendo, sabe, que proyecte tal variable a futuro para tomar decisiones, obviamente tengo que asegurarme que la precisión de mi modelo sea mejor que cualquier otro que se me ocurra. Bien, hacemos una pequeña pausa de 10 minutos, Sí, sí, sí. okay, porque ahora viene una parte que también es útil, que corresponde a estrategia de predicción, así que vamos a hacer una pequeña pausa, voy a tener la grabación. Ok, ya. Con esto vamos a terminar esta parte del tópico en predicción que corresponde a las estrategias de predicción, que normalmente tampoco se analizan mucho por tiempo, yo diría, en los cursos de serie de tiempo de predicción. En general yo diría que podría yo dividir las estrategias de predicción en tres métodos. La primera, que se llama Fixed Window, que está aquí. Voy a conectar nuevamente la tableta. Que es la que normalmente viene por defecto en todos los software econométricos, en IBM, en Stata, en lo que sea, viene implementada por defecto la Fixed Window. Y lamentablemente las que voy a ver a continuación, que es Expanding Window y Rolling Window, normalmente los programas no las traen incorporadas per se, sino que hay que desarrollar un programa o utilizar alguno de los add-ins que traen, que alguien ha desarrollado, de modo que se puedan implementar. ¿Cuál es la idea detrás de estas tres estrategias? La siguiente. Efectivamente, si yo calculo o en este caso estimo un modelo y hago una predicción, puede ser que la predicción efectivamente por un periodo bien largo sea mala, pero si yo esa predicción la hago para un periodo más corto, puede que sea súper buena. ¿Y esto de qué depende? Depende en este caso de los distintos tipos de modelos económicos que estemos estimando. Por ejemplo, aquí yo puse dos ejemplos para hacer la comparación. Los modelos, por ejemplo, de vectores autorregresivos son bastante conocidos porque entregan predicciones buenas en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Esto quiere decir que si yo efectivamente estimo un modelo vector autorregresivo y obviamente hago una predicción, por ejemplo, a 5 años mensual,
lo más probable es que me aparezca que es una mala predicción. Pero si esa predicción es solamente a un año, va a ser buena comparada con otro modelo. Pero tenemos el caso opuesto. Por ejemplo, aquí están los modelos, los DSGE model, que son aquellos modelos de equilibrio general computable, estocástico, ya no me acuerdo cómo es en español, pero son aquellos modelos que tienen mejores predicciones, pero en el largo plazo. Esto quiere decir que estos modelos, si yo hago que me prediga, por ejemplo, qué va a ocurrir el mes siguiente, no lo va a poder hacer y va a ser mejor un modelo VAR. Entonces, por esto es que también tenemos estas tres estrategias de predicción. Aquí yo lo que hago básicamente con un gráfico, trato de explicar que claro cómo funciona cada una de ellas y cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Y la estimación obviamente la vamos a hacer a través de programas o a través de, por ejemplo, los add-ins que traen incorporado EBIOS, que no sé si ustedes lo pueden descargar, por cierto, dado que no es un programa ejecutable el de ustedes. Veamos entonces la más básica, que es la que sabemos hasta este momento. La estrategia Fixed Window lo que hace básicamente es decir lo siguiente. Aquí abajo yo tengo una línea de tiempo, tengo por ejemplo entre la muestra 1 y de tamaño T. Lo que hago entonces en esta línea de tiempo es, durante este periodo yo estimo un modelo, y ese modelo entonces que yo estimo lo ocupo para hacer las predicciones en el tiempo T más 1, T más 2, hasta el tiempo T más K. Es decir, que en el periodo 1 a T, yo lo que hago es estimar el modelo y hago las predicciones hasta el instante K. Por lo tanto, aquí el periodo digamos, de estimación es fijo, esto no se mueve. Entonces, en términos gráficos, lo que digo es lo siguiente. En este periodo, yo estimo el modelo que sea, por ejemplo, en nuestro caso era un modelo autorregresivo de orden 2, aquí luce como un modelo autorregresivo de orden 1. Se estima en este periodo, que es fijo, nuevamente repito, esto no cambia, y una vez que cierto lo estimé, yo lo ocupo para hacer lo siguiente. Predigo cuánto es el valor de la variable en el instante t más 1, en el instante t más h, y en general hasta el instante t más k. ¿Ya? Esto es lo que acabamos de hacer. Esto es lo que entonces la mayoría de los paquetes econométricos trae incorporado por defecto. Por lo tanto, uno ni siquiera se lo cuestiona. Sin embargo, existen dos estrategias adicionales que me permiten evaluar entonces, de hecho, predicciones mucho más cortas, de corto plazo. Y además, una de las características que yo diría que también a lo mejor es un tópico que podríamos tratar más adelante, que ahora por tiempo ya no da, es que las estrategias que voy a mostrar a continuación, de hecho, permiten identificar cambios estructurales en los parámetros, ¿no? Por ejemplo, la siguiente estrategia se llama Expanding Window. A diferencia de la que acabo de mostrar, que es la básica, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Yo voy a partir estimando el modelo en el mismo periodo que estimé la estrategia inicial, o sea, la de Fixed Window. Por lo tanto, inicialmente yo estimo este modelo, pero aquí lo que yo, en este caso, fijo es este periodo de predicción H. Es el que yo fijo. Por ejemplo, 2 periodos adelante, 3 periodos adelante siempre. Y esto se mueve. Ya no es fijo, sino que se mueve. Pero en este caso, entonces, H es fijo. ¿Me explico? Y yo creo que con el gráfico queda bastante más claro. Inicialmente tenemos este modelo, entonces yo hago lo siguiente. El modelo inicial yo lo tenía hasta el instante t, ¿cierto? Y predije hasta la variable it más h. Para la siguiente estimación, lo que yo hago, mira, es incrementar en un dato la muestra. Por eso se llama expanding window, se va expandiendo. Se expandió en cuánto, por ejemplo, en una observación. Por lo tanto, una vez que yo estimé este nuevo modelo, donde estimé nuevamente el alfa y el beta, lo que yo hago entonces es predecir la variable h periodos adelante, o sea, t más h más 1. ¿Bien? René, si seguimos la misma idea en el siguiente periodo de expanding window, ¿qué muestra debería yo considerar? Eh, Inicialmente, la que se estima. ¿Cómo, perdón? ¿cierto? El modelo base partía hasta la muestra t. Después lo incrementé en 1, hasta t más 1. Por lo tanto, la siguiente estimación, ¿qué muestra debe se considerar hasta dónde? Desde el T más H al T más H más 1. No, la estimación del siguiente periodo, no la predicción. No entiendo la pregunta, entonces. Estoy en el instante 2, ¿cierto? De estimar este modelo. ¿Sí? Inicialmente lo voy a estimar hasta el instante t, en el modelo 1, o en el instante 1. Ahora, ¿cierto? Como se llama expanding window, yo lo que hago, ¿cierto? Es incrementar en 1 el número de observaciones, considero hasta el instante t más 1 y estimo este modelo. No. Y con eso hago la predicción. Pasemos al periodo 3. En el periodo 3, ¿qué muestra entonces de aquí voy a utilizar para estimar mi modelo ahora? El nuevo modelo. Si se va Hasta expandiendo, el, si se va expandiendo de 1 en 1. hasta el T más 3. T más 2.
Estamos en el tema 1, ahora está el tema 2. Inicialmente tenía hasta el instante t, ¿cierto? Y generó una predicción, que era esta. Después cuando implementé el tema 1, se generó esta de aquí, ahora está el tema 2 y se genera esta de aquí. ¿Bien? Entonces, por eso se llama expanding window, porque el periodo base para estimar el modelo se va incrementando de uno en uno, y por lo tanto la predicción se va moviendo h periodo hacia adelante. ¿Bien? Esa es entonces la estrategia de expanding window. ¿Por qué esta estrategia es súper buena? Porque si yo genero, por ejemplo, un expanding window y veo que el parámetro que estoy estimando cambia dramáticamente, eso me implicaría que algo pasó en ese periodo cuando yo expandí la muestra, que hizo que el parámetro que yo estimé cambiara dramáticamente. Por lo tanto, por eso también digo que es bueno para ver ciertos cambios estructurales, de dónde viene o qué lo está provocando. Y por último tenemos la técnica que se llama rolling window. Y a diferencia de las dos anteriores, lo que va a pasar aquí es lo siguiente, así que aquí atento también con el gráfico. Aquí lo que se fija es el tamaño de la muestra, y lo que hago entonces cada vez que quiero predecir es que yo esta muestra la voy desplazando con el mismo tamaño hacia adelante. Miremos entonces aquí el gráfico. Inicialmente yo tenía, ¿cierto?, de tamaño de 1 a t. Esta muestra yo dije que tenía, por ejemplo, 20 observaciones. W, por ejemplo, aquí igual a 20. 20 años. Consideré entonces ese W de 20 años y hice la predicción H periodo hacia adelante. Para la siguiente predicción, yo hago lo siguiente. Dado que estos 20 años yo los tengo que mantener, en este caso, estable, como número, no como muestra, como número. Yo hago lo siguiente. En el siguiente periodo, mira lo que hice. ¿Se nota la diferencia? Primer periodo, estimé el modelo y predije, ¿cierto?, H periodo hacia adelante. Segundo periodo, ¿qué es lo que pasó? La muestra se desplazó completamente. Ya no es expanding window, porque si no partiría de 1. Ahora, ¿cierto?, hizo esto. Se desplazó aquí y por lo tanto se desplazó aquí. Por lo tanto, si yo sigo haciendo... va pasando eso. Por eso se llama rolling, porque va, ¿cierto?, en este caso, avanzando y avanzando y avanzando continuamente. Bien, entonces con estas tres técnicas, yo puedo ir generando predicciones y obviamente yo la puedo comparar a través de los indicadores que estábamos viendo. Hacer esto en IBIO es tedioso, y en cualquier paquete econométrico es tedioso, porque como indicaba anteriormente, ni Stata, ni por ejemplo, no traen incorporado. El por defecto es el fixed window. Por lo tanto, hay que, sí o sí, en este caso, escribir un programa, lo cual obviamente si no conocemos el lenguaje va a ser complicado. Entonces yo también, ahora también en Canvas le dejé un programa, que de hecho, bájalo por favor, porque lo vamos a ejecutar. Lo único que tiene que ¿Está en la parte de recursos varios? No, está en la misma parte donde estaba esta presentación y estaba todo eso. Estaba al lado del archivo Excel, si no me equivoco. A ver, voy a ver. ¿Es un PRG? Sí. Sí, está todo de Sí, como estadística de evaluación. Simplemente lo abro con... No, eso descárgalo en alguna parte de tu computador, pero acuérdate dónde está, ¿ya? Ya, sí. Perfecto. Pero no lo abro. No lo abro. Es como... Bueno, ya. No. Entonces, una vez que estamos en IBIUS, por ejemplo, teniendo este archivo abierto, da lo mismo. O sea, tiene que estar el archivo del logaritmo del tipo de cambio real abierto, donde está la variable, ¿cierto?, de interés. Lo que hacemos entonces es lo siguiente, René. Vamos a File, luego vamos donde dice Open, y luego donde dice Programa. File, Open, Program. Y buscamos entonces donde guardaste tu programa. Bien. Y lo abres, Open. Y se va a abrir esto feo, ¿cierto?, que yo estoy mostrando aquí en la pantalla. Bien, este programa es de un curso que yo hice hace mucho tiempo atrás. Nunca pregunté si lo podía utilizar o pasar, pero bueno, yo creo que cualquiera podría replicar, así que lo vamos a ocupar simplemente. Ya, mira, lo primero que vamos leyendo algunas cosas clave de aquí del programa. La primera línea me dice que es la muestra, sample. Esa es como la abreviación y me dice que está considerando todo. Así se escribe en términos de ello, toda la muestra.
Y esta parte que estoy aquí alumbrando es importante, porque mira, aquí tiene la estrategia para hacer el rolling o expanding window. Me dice que si yo aquí abajo, en esa parte que estoy alumbrando, anoto un 1, entonces estoy utilizando la estrategia de rolling, la última que acabo de mostrar en la presentación. En cambio, si estoy utilizando un 0, estoy, en este caso, ¿cierto?, utilizando la estrategia de expanding window. Por lo tanto, este que está aquí, que está en azul, es lo que yo puedo cambiar. Puedo cambiar un 1 a un 0. ¿Queda clara esa idea? Sí. Después me dice cuál es, digamos, lo largo en este caso de la muestra que estoy tratando de predecir. Este es el H, que aparecía en la transparencia. Esto es cuántos periodos adelante yo voy a predecir. 1, 2, 3, 4, etc. Después está el número de rolling que yo quiero hacer, que sería entonces cuántas veces quiero mover la muestra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Sí. Y aquí esto yo lo traje como preescrito, por lo tanto, como estamos trabajando con la variable de interés, que es el logaritmo del tipo cambio real, a todo esto aquí, mira donde está esto en rojo, tiene que estar exactamente con el nombre que está en IBIO. En IBIO se llama LTCR, por lo tanto aquí tiene que decir LTCR. Ya, perfecto. Y este es el último instante, entonces, hasta cuál los modelos van a ser estimados, y por lo tanto va a ser más o menos cierto lo que hicimos nosotros con el Excel, que teníamos este periodo que dejábamos como para poder comparar después, cierto, con los valores observados. Y aquí abajo, que es la otra parte importante, porque yo diría que todo esto es más o menos automático, lo otro donde hay que fijarse es aquí, donde dice Run your forecast model here, esta parte que estoy alumbrando. ¿Por qué? Porque aquí donde dice equation, es la ecuación que está estimando para poder hacer todas las predicciones. Y esta es la forma en la cual eViews calcula un modelo autorregresivo de orden 2, por ejemplo. ¿Cómo lo explico aquí? Dice que se va a estimar a través de mínimo cuadrado ordinario, LS, así es la forma LS, Least Square. Y después dice que la variable dependiente, que el primer, digamos, corchete que está ahí, es la variable que se llama B porcentaje. Pero esa variable que se llama B porcentaje, ¿qué es lo que es? El logaritmo del tipo cambio real. ¿Ya? Y si te acuerdas de la forma de escribir en eViews, recuerda que se escribía la variable dependiente, después una constante, que de hecho aquí está escrita, que es C, y luego la variable independiente. ¿Y cuáles son las variables independientes? Me dice que es la misma variable B asterisco, pero rezagada un periodo, que ahí está el primer término AR1, y después está entonces el término AR2. Entonces esto de aquí también es modificable. Esto, si yo quiero estimar otro tipo de ecuación, lo puedo aquí también, ¿cierto?, escribir. Y de hecho... ¿Se tiene que poner con él ese signo de porcentaje antes? Sí, si es que es la variable, ¿cierto?, que aparece arriba. Sí, tiene que estar ahí. Entonces tendremos que poner el porcentaje y el LTCR. Exacto, sí. ¿Bien? Esa es la forma. Y de hecho también se puede ocupar este programa, si no me equivoco, pero habría que hacerla para modelos que son no lineales, así que es bastante flexible. Bien, entonces hagamos este ejemplo. Con este ejemplo vamos a hacer con rolling, que es la técnica, ¿cierto?, donde se va moviendo esta ventana. Dice que va a ser 4 periodos, o sea, va a ser 4 periodos, va a ir comparando, y por cada uno de estos 4 periodos va a ir generando entonces los indicadores que ya conocemos, que el root square mirror error, el mean square error, etc. ¿Ya? Entonces, tan sencillo como darle run, arriba. Apretas run, y no sé si te aparece lo mismo que a mí me aparece. Sí. ¿Sí? Entonces, usted se fija, mira, aquí está el horizonte, 1, 2, 3, 4. Y aparecen automáticamente calculados esto que nosotros estábamos haciendo a mano. Y esto recuerda que es con un rolling, no es con el mecanismo fijo. Entonces, con esto de partida yo puedo ver algo que es súper interesante. Mira, en la medida que el horizonte de predicción va aumentando, 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando con el sesgo? Se va alejando más, cada vez más de cero. Por lo tanto, ¿cierto? Sí. Aquí está lo que yo decía, que dependiendo, ¿cierto?, del horizonte, es más la incertidumbre. El MAPE, por ejemplo, va aumentando, el MAE va aumentando, etc. ¿Ya? Así que esta es la fórmula en la cual tú puedes ir viendo, en este caso, la estimación tipo rolling o tipo expanding window utilizando el programa. Así que ahí ustedes son bienvenidos a explorarlo y cambiar el programa y hacer las modificaciones que ustedes quieran. Lo otro también que le quería mostrar, que aquí sí que no estoy seguro, porque yo tengo la versión instalable de eView, es que aquí, por ejemplo, aparecen los add-ins. ¿Ya? Y en los add-ins, uno, no, por eso aquí te voy a decir tú a ver si lo puedes probar. Donde dice, por ejemplo, bajar, no, aquí, bajar un add-ins. ¿Ya? ¿Te da la opción? ¿O está buscando algo? Sí. ¿No? Sí, ya.
Sí. Entonces, busca aquí en la lista que te va a aparecer lo que se llama roll, R-O-L-L. Está en orden alfabético, ¿cierto? Me da la impresión que la mayoría sí. Ya, yo lo vi. Ya, ve si lo puede instalar. Ponle instalar y ojalá que pueda instalarlo. Descargando. Sí. Y... a ver. Sí, sí, bueno. Ya. Entonces, para asegurarnos que está funcionando, De, y ahora de tú hecho, ya vas está listo. nuevamente a add-ins, ¿Ya? en la lista debe aparecer algo como role. Vamos a Manager. Sí, no, en add-ins. Ah, pero nos falta Ya. estimar una ecuación, perdón. Para que aparezca, si no me equivoco, este add-in tiene que tener una ecuación. Mira, estimemos una ecuación. Quick, estimar ecuación. Quick, estimar ecuación. Estimemos la fórmula, la misma L tipo cambio real, pero en base a lo que hace I. L tipo cambio real, la variable dependiente. Tenemos la constante. Y después tenemos entonces el término R1, R2, pero lo vamos a escribir como L tipo cambio real menos 1, L tipo cambio real menos 2. Primer rezago y segundo rezago. Bien, le ponemos OK. Y debes tener algo como lo que estoy mostrando. Se estimó hasta el último periodo, ¿o no? Sí. Sí, No, tenemos exactamente no, el te mismo. está raro ahí. El periodo no, cambiémoslo aquí. Estaba muy cortito. Esto era entre el 2001 a 2016-12. Me espero un poquito sin cambiarlo, porque el mío no guarda la última ecuación, entonces debo volver a escribirlo. Ya, del 2000 a 01 hasta el 2016, Sí, 12. 12. Ya, Debería dar algo más o menos parecido a lo que estoy mostrando. sí, exactamente el mismo. Ya pongámosle un nombre a esta ecuación. Por ejemplo, le voy a poner rolling. Para ¿Dónde se acordarme pone que eso, perdón? aquí donde dice name, Ya. name, y le voy a poner rolling. Para que no se modifique. Entonces vamos a la DINS, porque ahora, según yo, por ejemplo, a mí ya se me activó la opción. Dice Advanced Rolling Regression, Simple Rolling Regression. Ya, sí, igual los tengo. Ya. Vamos donde dice Advanced. Qué bueno entonces que pueda correr, no tenía idea si la versión ejecutable corría o no. Ya, mira. Si usted te fija, en la versión o en la ventanita me dice, ¿qué es lo que quiere estimar? Un Fixed Length Window. Esto quiere decir que en este caso parte, ¿cierto?, con el mecanismo de ventana fija. Quiere estimar fijando la primera parte de la muestra o quiere estimar la última parte de la muestra. Por ejemplo, si yo fijo la primera parte de la muestra, que está aquí, donde dice Anchor at Start, quiere decir que Ya. estamos estimando un expanding window, porque la primera parte se va a ir fijando, pero la muestra se va a ir incrementando. ¿Ya? Y me dice qué variables o qué coeficientes creen ustedes que en su modelo va a cambiar. Por ejemplo, aquí digamos que puede cambiar la constante, puede cambiar el coeficiente asociado al logaritmo del tipo cambio real menos 1 y el logaritmo del tipo cambio real menos 2. Yo aquí puedo decir, yo lo puedo modificar, ¿ya? Pero asumamos que todos pueden cambiar. Ponemos OK y me Le pregunta, pusimos desde el inicio, ¿cierto? sí. Y aquí me pregunta el inicio, dice right first, que él reconoce cuál es la primera observación, reconoce cuál es la segunda observación, y él automáticamente puso un tamaño de 10, digamos, del paso. Así que dejémoslo tal como está. Y pidámosle que nos entregue todo lo que pueda. Marquemos todo lo que pueda. Veamos cómo va a cambiar. Y esto, si le ponemos OK, esta cosa debería empezar a hacer como pestañita. Eso que está haciendo ahí. Y lo hicimos bastante rápido, no sé si lo hice en tu caso igual. Sí, sí, ya tengo el gráfico. Y ojo que en este caso no se generan los mappes, ni los MAE, ni nada de eso, sino lo que hace este programa básicamente es que te recalcula los coeficientes en cada periodo. Por ejemplo, aquí está la estimación de la constante, está la estimación del coeficiente asociado al primer término autoregresivo, logaritmo del tipo cambio real 1, y la del 2. Y por ejemplo, aquí ya yo veo que hay algo raro, porque si te fijas, la estimación del coeficiente del tipo cambio real 1
da la impresión que se tiende a mover en torno al 1,35 hasta el 2008, pero de ahí en adelante hace un cambio brusco y cae. Esto, por ejemplo, me está indicando que podría haber potencialmente un cambio estructural en esta fecha. Algo pasó ahí. Me está indicando tenga cuidado porque en su modelo parece que los parámetros no son fijos, sino que sus parámetros están cambiando. Entonces, con esta técnica del rolling, expanding window, es súper fácil gráficamente encontrar dónde podría haber un potencial cambio en los coeficientes que yo estimo una regresión. Porque acordémonos que nosotros asumimos que los coeficientes se mantienen fijos, pero eventualmente, ¿cierto?, podrían haber cambios que podrían alterar las predicciones, que podrían alterar el análisis de significancia, así que es súper útil, digamos, conocer que existe esta herramienta del rolling para, por último, en términos gráficos, tener una idea de dónde podría haber un cambio potencial. Bien, René, hasta el momento todo claro. Sí. Porque de hecho con esto estamos terminando, así que esto obviamente es, como indiqué, un tópico adicional, por lo tanto un tópico que no se va a evaluar digamos, en las evaluaciones formales, sino que algo que ustedes, yo creo que es importante que sepan que existen, sepan más o menos cómo interpretarlo y lo usen a futuro cuando enfrenten algún problema, ¿cierto?, de predicción. ¿Bien? No, pero está súper porque predicción es algo que no se ve, así Sí, es algo que que faltaba normalmente aprender. tiende a quedar de lado porque